La vacunación contra el COVID-19 arranca para los niños de 5 a 11 años. Sobre el tema han surgido muchas preguntas que hoy resolveremos de la mano de un doctor infectólogo pediatra. ¿Consideras necesario que los niños deban vacunarse contra el COVID-19? Sí, muy buenas tardes. Los padres pueden llevar en cualquier momento el virus a la casa. Los padres pueden tener hasta las tres vacunas, pero los niños están desamparados. Me parece que sí, ¿no? Porque son seres humanos también, ¿no? Necesitan también protección, ¿no? No, porque también tenemos lo que pueda resaltar en ellos, porque hay algunos que les pueda chocar. Es muy importante porque si bien la infección en el niño suele ser menos peligrosa y mortal que en los adultos, incluso el niño puede tener mortalidad. De hecho, en esta última ola, el Ministerio de Salud nos habla ya de 31 fallecidos. Además, porque el paciente también puede tener otros problemas graves que hacen que el niño pueda requerir hospitalización y que hace que el niño tenga un compromiso del corazón, del pulmón y que tenga otras secuelas crónicas que no se está hablando a largo plazo. El paciente puede quedar con algunas secuelas del tipo neurológico. ¿Tienes algún temor de posibles efectos de la vacuna en los niños? No creo, no, porque yo estoy vacunado y no, ni hubo un efecto. Yo no tengo un 100% de seguridad en las vacunas. Sí, también por una parte tengo miedo, ¿no? De que pueda pasar algo, un fiebre, un dolor de cabeza. Creo que no están acostumbrados a eso. No, nada, con fe nada más. Por algo han habido estudios, laboratorios que están reforzando estas vacunas, ¿no? También es importante que los padres sepan que la vacuna es una vacuna segura. De hecho, para este grupo etario hay muchos millones ya de niños vacunados. Solo en Estados Unidos se acaba de publicar un reporte de 8 millones de niños vacunados, donde los efectos adversos que tiene la vacuna, que en verdad los tiene, en realidad son menores versus todos los beneficios que uno obtiene a través de vacunación. En general, como en todas las vacunas, lo que se ha visto es que el paciente puede experimentar dolor en la zona de punción hasta un 50-70%, pero es lógico, te están poniendo una aguja. Segundo, alrededor del 10 a 15% de pacientes pueden tener un eritema en esa zona de la punción, pueden quedarse con dolor unas 48 horas. Se ha descrito algunos cuadros gastrointestinales en un 10%, también que se autolimitan. Esos son los efectos adversos. Hay un efecto adverso que está preocupando mucho a los niños, que es la miocarditis, que es la inflamación del corazón, pero sigue siendo un evento raro. O sea, ¿hay miocarditis por la vacuna? Sí, pero un evento de 1 a 2 por millón. Pero lo que la gente no comenta es que hay muchos más casos de miocarditis por efecto de la enfermedad. Y miocarditis marcadas con un daño mayor y duradero. En cambio, la miocarditis ocasionada por la vacuna es una miocarditis que se ha visto leve y que se autolimita. Entonces, cuando uno hace la comparación de dejar de vacunar o vacunarse y la cantidad de miocarditis, vamos a ver que si nos dejamos de vacunar vamos a tener muchísimo más miocarditis en los pacientes no vacunados que en los vacunados, sabiendo también que la vacuna claramente ha disminuido la posibilidad de hospitalizaciones, la posibilidad de asistencia de emergencia, la posibilidad de iniciar una ventilación mecánica y obviamente ha disminuido la posibilidad de morir. Esta vacuna ha demostrado ser útil en un 90% de disminución del riesgo versus los no vacunados. ¿Qué vacunas están aprobadas para los niños? Todas son buenas. Claro que el rango de efectividad, unas son más y otras son menos. Me imagino que deben haberlo evaluado antes de sacarlo a las vacunaciones masivas. Pfizer. La Pfizer. ¿Por qué? Porque bueno, yo, toda mi familia se ha vacunado y no he tenido efectos secundarios.
Considero que aún todavía la ciencia no ha hecho un estudio al 100% bien logrado como para poder definir una marca. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, anunció que el primer lote de 996.000 dosis llegará este viernes 21 de enero, mientras que el segundo lote con la misma cantidad de dosis estaría llegando el viernes 28 de enero. Según explica la Clínica Mayo, estas vacunas contienen una dosis baja de 10 microgramos, con relación a la destinada a personas mayores de 12 años y adultos, que son 30 microgramos. Además, para la vacunación de niños con estas dosis se utilizan agujas más pequeñas. En general, la única vacuna que ha sido ya probada o aceptada en niños de 5 a 11 años es esta del grupo de Pfizer. Hay trabajos que se están haciendo para otras vacunas como Sinopharm, Sinovac, que muy pronto se tendrán, pero al momento la única vacuna que ha sido aceptada para este grupo etario es la vacuna de Pfizer. De hecho, antes de poder ofrecerse, tiene que haber pasado por una serie de investigaciones y una serie de casos de control. Por lo tanto, la que ha cumplido todos estos requerimientos al momento es la vacuna de Pfizer y por eso esa es la que se va a poner. ¿En qué caso debe priorizarse la vacuna? Según el doctor, si el menor tuvo problemas vinculados al sistema respiratorio como neumonía, pulmonía, es considerado un paciente de riesgo y con más razón debe ser inoculado. Mira, como para todas las enfermedades, al contrario, los pacientes que tienen más riesgo, con mayor razón son los que más se deben vacunar. Y este grupo de pacientes con riesgo son aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardíacas o aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. Entonces, más bien ellos serían la prioridad para vacunarse. Y eso es precisamente lo que va a hacer el Estado. En el primer momento se van a vacunar los niños de 5 a 11 años, aquellos que tienen comorbilidad y aquellos pacientes inmunosuprimidos. Ellos es el primer grupo que se va a vacunar. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19 para los menores de edad? Parece ser que los niños que tienen COVID-19 tienen síntomas más leves que los adultos. Estos se pueden distinguir en dos grupos. El grupo más frecuente en la cual el niño presenta un cuadro respiratorio de moco, tos, dolor de garganta, malestar general y que podría incluso confundirse con un resfrío, que ese es un grupo muy importante de niños. Y hay un grupo de niños que está teniendo un cuadro más moderado, en la cual el paciente tiene fiebres altas, pero que felizmente en un lapso de 2 a 3 días estos síntomas caen. De hecho, en general, esta fiebre alta que te estoy comentando, que presenta este subgrupo de niños, usualmente dura 2 a 3 días y cuando dura más de 3 días, en realidad ya comienza a espaciarse y comienza a bajar el grado. De los síntomas son entre el primer y tercer día, pero un porcentaje de ellos, como te refiero, persisten con un poco de malestar general, cefalea. El cuadro de rinorrea dura de 7 a 10 días y la tos entre 1 y 2 semanas. Si el paciente tiene signos de alarma, sí debe acudir a hospitalización. Felizmente este es el grupo menor. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? Los síntomas de alarma son fiebre persistente mayor de 72 horas, irritabilidad, somnolencia, intolerancia oral, dolor abdominal severo. Son signos que nos deben orientar a que el paciente debe ir a una emergencia. Si mi hijo o mi hija se contagió de COVID-19, ¿cuánto tiempo debo esperar para inmunizarlo? Recuerda que si tu hijo o hija ya pasó la etapa de la enfermedad, puede acudir para su vacunación contra el COVID-19 o cualquier otra vacuna 14 días después. Si el paciente ha tenido una enfermedad severa que haya requerido oxígeno, que haya requerido ventilación mecánica, se recomienda que sea 3 meses después de este evento. Más bien deberíamos
aprovechar de que la gente está yendo a vacunarse con su vacuna COVID para completar el esquema vacunal de aquellos niños que no lo tienen. Sería ideal poder hacer eso, puesto que no va a haber ninguna interferencia con las otras vacunas. Por último, ¿qué le diría a los padres que no piensan vacunar a sus hijos? ¿Qué le diría? Una toma de conciencia, ¿no? Que se les vacune porque no estamos libres de nada. No, sería un error. Nadie podría decir que esos niños no pueden tener alguna consecuencia posterior. ¿Qué padre no quiere una vacuna que les haga bien? Pero con otras cosas que hemos visto, los niños también que han muerto por la vacuna, entonces hay muchas dudas. Recuerda que podrán vacunarse los menores que en las últimas 2 semanas no presenten síntomas compatibles con la COVID-19. De igual forma, las niñas y niños que no tuvieron contagio con alguien que dio positivo a coronavirus en las últimas 2 semanas. Previo a la vacunación, los menores deben ir acompañados por uno de sus padres, tutor o familiar mayor de 18 años, quien debe presentar el documento de expresión de consentimiento informado, debidamente firmado. Asimismo, un médico procederá a verificar la condición de salud del menor. Y antes de aplicar la vacuna, el personal de salud deberá explicar la técnica de vacunación y el tipo de vacuna a administrar. Luego de aplicada la vacuna, se realizará la observación por un periodo mínimo de 15 a 30 minutos para garantizar la identificación precoz de algún efecto adverso.